Buenas tardes, bienvenidas a Librería Cerezo y bueno, es un placer contar esta tarde con la presencia de Álvaro González para hablar de su libro La voz de los desterrados. Bueno, Álvaro González es autor, bueno, en esta ocasión pues su segundo libro, creo que ya tienes un tercero. Un tercero, es un poco especial, pero... Del cual, si te parece, al final también nos puedes hablar un poco. Perfecto. Y bueno, es autor del libro también del El Camino del Iregua, una guía magnífica para descubrir ese magnífico valle. Y en esta ocasión, bueno, pues nos trasladamos a las orillas, o más bien a las profundidades del pantano de Ortigosa. Y si te parece, bueno, pues empezamos un poco para hablar, intentando que nos hables del germen. ¿Dónde está el germen de este proyecto? ¿Por qué este libro? Pues mira, el origen de este libro tiene mucho que ver con el que has dicho, ¿no? El Camino del Iregua, que hace pues, 4 años tuve la oportunidad de publicar, hace 5 hacer y 4 publicar, ¿no? Que es un recorrido por los pueblos de Cameros, ¿no? Yo siempre estoy muy vinculado, yo soy de allí, estoy siempre muy vinculado a contar su patrimonio, su historia, sobre todo, más en la parte también de las personas, ¿no? Que me parece al final, es importante hablar del patrimonio, pero es importante hablar en vinculación con la gente que lo ha habitado o que ha trabajado en él o que de alguna manera ha vivido en ello, ¿no? Porque al final las piedras, si no, son piedras. Y una de las cosas que yo tenía claras con el Camino de Iregua es que quería hablar de todos los sitios, también de las aldeas y también de los despoblados. Y Los Molinos era uno de los despoblados de Cameros, pero que ya incluso en aquel momento ni me imaginaba que iba a encontrarme lo que me encontré aquí, ¿no? A raíz de ese libro, pues el año pasado me enteré que está el pantano muy bajito, había bajado muchísimo el nivel del agua y que se veía pues la antigua carretera y demás, ¿no? De Los Molinos no sabía prácticamente nada. Se sabía que había habido ahí algunas casas, ¿no? Así como muy abstracto, ¿no? Algunas pocas casas, alguna fábrica, pero bueno, que había desaparecido todo y que no había nada. Entonces yo fui allí en octubre del año pasado y de repente, pues donde no creía encontrarme nada, pues de repente vas observando, vas mirando y vas reconociendo cosas. De repente ves las cepas de un puente, ves otro puente intacto, ves un gran edificio, en algunas partes todavía con ciertas paredes, en otros sitios ves una gran muralla, ¿no? Y empiezas a reconocer y dices, oye, esto es muchísimo más grande que 4 casas aquí perdidas, ¿no? Y en ese ver, esto es algo que no nos habían contado, empiezo a indagar un poco, pero de alguna manera, por una cosa personal, digo, oye, esto es algo importante, o más importante de los que no han querido ver, ¿no? Y empiezo a hablar con gente de Ortigosa, empiezan a contarme cosas, digo, aquí hay una historia. Y una historia porque lo que se ha trasladado siempre es que no existía nada, que nunca, pues que no habían, así como en otros sitios se habían despoblado o expropiado pueblos, aquí no había ocurrido nada, y de repente te das cuenta de que lo que nos han contado, pues no es cierto. Y de ahí surge, por una parte, el querer conocerlo, y por otra, pues querer hacer también un poco justicia a esa gente que vivía allí, que trabajaba allí, que tenía ahí pues su vida y su futuro, que pensaban que tenían su futuro, ¿no? Y que de un día para otro, pues aquello desaparece y se quedan pues con todo por hacer, ¿no? Con una vida de repente rota. Y encima con el agravante de que no se conozca, porque la gente de Mansilla pues, es trágico, pero por lo menos entendemos que en Mansilla ha habido un pueblo, aunque lo tratemos hoy en día casi como un parque temático, ¿no? Porque al final, de alguna manera, yo también vamos allí y muchas veces nos habéis estado observándolo, incluso como dice Paco Cerdá en su libro Los Últimos, sientes un regocijo culpable, ¿no? Al ver despoblados y al ver las ruinas. En Pajares, pues al final ocurrió hace mucho menos, casi todos también sabemos que ha habido un pueblo. En San Andrés, eso es menos gente sabe que también desapareció la mitad de San Andrés. Pero en el caso de Los Molinos de Ortigosa es que nada. O sea, cualquiera que le ve, muy poca gente con la que hablo estos meses. De hecho, cuando yo se decía que estaba escribiendo sobre el pantano Ortigosa, todo el mundo me decía, querrás decir Mansilla. Porque todos en el imaginario colectivo tenemos que en Mansilla ha habido algo, sin embargo en Ortigosa tenemos como que no había absolutamente nada. Y me parecía muy importante, oye, esta historia tiene que conocerse porque es de justicia, me parece a mí. Sí, háblanos de la historia un poco del pantano de Ortigosa. Pues Los Molinos era una aldea que por lo menos está habitada desde el siglo XVI, que se tenga constancia documental, ¿no? Aunque es muy probable que existiese pues, de mucho más antiguo. Ortigosa sí que la tenemos documentada en el siglo X, XI, de en adelante. Es muy probable que en la zona de Los Molinos también existiese un poblamiento. ¿Por qué? Porque orográficamente es una zona muy interesante. Es, de hecho, la zona agrícola, la única zona agrícola de Ortigosa y la mejor de los pueblos del entorno, porque precisamente por la orografía que tiene, hay que confluyen varios arroyos y demás, ahí había grandes parcelas de cultivo, cosa que en Ortigosa, que es un barranco, pues no hay otro sitio como aquel, ¿no? Con lo cual es muy probable que existiese desde antes. En el siglo XVI se considera una aldea y hasta el XIX, en el XIX empieza a considerarse administrativamente como un barrio de Ortigosa. Pero el hecho de que sea un barrio sirvió también un poco, pues eso, para camuflar lo que había ocurrido, ¿no? Porque como no desaparecía un municipio con administrativamente independencia,
bueno, pues no desaparecía, de alguna manera no desaparecía ningún municipio, ¿no? Sin embargo, al hacer el trabajo, una de las cosas que han quedado muy claras es que por una parte tenía entidad y por otra identidad. Quiero decir, entidad porque no eran solamente 4 casas. De hecho, hay momentos en los que en los censos aparecen más de 100 personas viviendo ahí. De 100 personas, comparado con Logroño, pues es muy poco, pero 100 personas ya es un sitio, ya no son 2 casas ni 4, o sea, ya son bastantes familias, más todo lo que trabajaba en sus fábricas y en los campos, ¿no? Y por otra parte tiene identidad, porque la gente, la gente que ha vivido en el pantano, que hoy son muy mayores, ¿no? Y sus descendientes, la gente que ha vivido lo dice, pero los descendientes recuerdan que sus padres, sus madres, ¿no? Ellos no se identificaban como de Los Molinos, no como de Ortigosa. Eso quiere decir, no es que hubiera un problema con Ortigosa en sí, sino que había una identidad propia y separada. Es decir, nosotros somos de Los Molinos, no porque sea ni mejor ni peor, pero no soy de Ortigosa, soy de Los Molinos. Y de hecho tú geográficamente lo ves y no es como un barrio que sea en la periferia, es que es completamente separado, ¿no? Es un sitio como Peñalocientos, que está cerca, es otra aldea, pues estaba Los Molinos y en su momento incluso el Rasillo, porque el Rasillo era una aldea de Ortigosa hasta 1817. O sea que Los Molinos era en su momento una aldea con su vida propia y sobre todo muy enfocada en 2 cuestiones. Una, en la agricultura, como decimos, ¿no? Porque al final es donde están las mejores tierras de cultivo y eso es algo que es bastante obvio para cualquiera que lo vea, ¿no? Que la forma de cultivar allí es en ese vaso muy planito, con orografía muy, muy fácil para poder labrar y demás. El resto son grandes pendientes. Aquello se puede cultivar y de hecho cuando no había otra cosa, pues en la sierra se ha roturado auténticas laderas, ¿no? Que dices, esto es una barbaridad, pero no había otra cosa, ¿no? Sin embargo, ahí sí que había otra cosa. Y por otra parte, esos ríos que había allí, pues servían ya desde el siglo XVI por lo menos para mover molinos y para mover industria textil, que en un primer momento no era como lo entendemos hoy en día, ¿no? De una gran fábrica donde agrupabas todos los procesos, pero sí que había algunos procesos de esa industria que sí que estaban concentrados, ¿no? Por ejemplo, los batanes, que es un lugar donde se preta las mantas, ¿no? O los lavaderos, que es donde viene la lana, cuando viene esquilada, pues está llena de grasa, está llena incluso de hierba y de suciedad propia de la oveja está tumbada en el suelo, quiere decir, ¿no? Entonces se lava, se escalda, etcétera, una serie de procesos que sí se realizaban en aquel lugar porque todas esas industrias se movían con el agua del río. Había unas ruedas enormes y unos artefactos muy ingeniosos para la época que servían para hacer todas esas labores, ¿no? Y luego más adelante, ya en el siglo XIX, a mediados del XIX, cuando prácticamente toda la sierra está en decadencia, esa industria textil que había sido tan importante, lo que ocurre es que en Ortigosa y también en sitios de la Rioja como Ezcaray, que es el único que lo mantiene, por ejemplo, ¿no? Pero en Munilla, también en Enciso, en Torrecilla, sí que hubo durante 100 años más, pues desde mediados del XIX hasta principios, más que mediados, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, sí se establecieron fábricas, y eso sí que se puede considerar fábricas en el sentido actual de la palabra, claro, por la tecnología de la época, ¿no? Pero estaban mucho más avanzadas, habían venido algunas innovaciones desde Inglaterra, nuevos telares, nuevos procesos, y ahí sí que estaba todo el proceso íntegramente agrupado en uno o varios edificios, pero todos en la misma zona, ¿no? Eso sí que es mucho más fabril en el sentido actual de la palabra. Aprovechaban economías de escala, aprovechaban el concentrar toda la producción, podían también invertir en la maquinaria, porque antes los telares estaban en las casas de la gente. Claro, una familia no tenía la capacidad de invertir en un telar moderno, ni siquiera, bueno, y tampoco tenía la fuerza para moverlo, ni con máquinas de vapor, ni con acceso a un río, eso era totalmente inviable. Sin embargo, al agruparlo en una zona donde sí que era más accesible, pues ahí hubo familias que ya de por sí también estaban vinculados, eran banqueros, eran comerciantes, eran ganaderos, tenían un gran patrimonio que lo invirtieron en hacer esas nuevas fábricas textiles que más o menos todas siguieron el mismo camino, no solamente en Ortigosa, también en, pues eso, como he dicho, en Enciso, Munilla, Torrecilla. Al final hubo muy poquitas que llegasen a los años 70 del siglo XX, pero ya ahí con la reconversión industrial todas desaparecen, ¿no? Y Los Molinos, claro, desaparece mucho antes porque ya en el 32 se coloca la primera piedra del pantano. El río Iregua es un río que desde muy antiguo se ha querido regular. Muy antiguo quiere decir, incluso en época romana ya existen obras hidráulicas que sirven para desviar el cauce del Iregua, para el regadío o para llevarlo al abastecimiento de la gente, porque se llevaban de alguna manera, más que cisternas, balsas, ¿no? Donde luego se servía para beber. O sea, ya el río Iregua se intenta regular desde siempre, es uno de los ríos más importantes de La Rioja, no porque sea donde vivo yo, sino porque es el río que va a Logroño. Es el río de la capital, aparte del Ebro, ¿no? Entonces, claro, antiguamente no existía la posibilidad de hacer obras como el pantano Ortigosa, ¿no? Pero ya a finales del 19
era una petición, sobre todo de del Logroño y de los pueblos de Bajo Iregua, ¿no? El que se regulase el río. ¿Por qué? Porque en verano es un río muy corto y con un desnivel, aunque no lo parezca, es un desnivel muy pronunciado, y eso provoca que en verano muchas veces bajaba seco. Y si el río Iregua bajaba seco, no había para regar y tampoco había agua de boca. Y muchas veces, bueno, en Logroño se está perfectamente documentado que se bebía agua muchas veces del Ebro, que no es el Ebro de hoy en día, pero tampoco era lo más sano del mundo y tampoco era lo más económico. De hecho, era costosísimo porque el Ebro baja más bajo que la ciudad, entonces hay que elevarlo. Y elevar el agua del Ebro, aunque parezca una tontería, era algo súper costoso, ¿no? Aparte de que no, ya en aquel momento no era tampoco el río más sano del mundo para poder beber. Entonces, regular el Iregua se pedía desde siempre. En el año 26, se crea la Confederación Hidrográfica del Ebro y desde ese mismo año ya se pone el ingeniero José González de la Casa a pues, estudiar el río y ver dónde se podía hacer el pantano, ¿no? Se planteó Pajares, ya desde aquel momento, se planteó Ortigosa. Hay versiones económicas y también folclóricas, por así decirlo, de por qué se hace primero en Ortigosa y no en Pajares. En principio es por economía, porque era más barato hacer el de Ortigosa. También dicen que porque al final la gente en Ortigosa existían estas fábricas, que muchas estaban a punto de cerrar y de esa manera pues también los propietarios pues consiguieron, ¿no?, tener una contraprestación, un dinero por la expropiación que lo metían de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso ya entra dentro del folclore, ¿no? Pero sí que es cierto que se hace primero el de Ortigosa y luego más tarde también el de Pajares. Y si no hubieran hecho esos pantanos, pues hoy Logroño no disfrutaría del agua de boca como tiene durante todo el año. Y para el regadío. Sobre todo se hace para el regadío, incluso más que para el agua de boca. Tengo entendido que es una obra, bueno, fue una obra faraónica, no solo en el sentido en cuanto a su tamaño, sino también en cuanto a las condiciones de trabajo. Trabajo muy duro, mucho trabajo físico y bueno, y que en su momento, bueno, pues comenzó a llegar una serie de trabajadores de fuera de la zona que comenzaron a mezclarse con los habitantes no solo de Ortigosa, sino sobre todo de los Molinos. También. ¿Cómo fue un poco la convivencia? Que en un principio podemos pensar que casi podrían llegar a chocar, pero según vas avanzando en el libro, pues parece que era una convivencia... No, pues, sí, pues se relacionaron con ellos, incluso hubo matrimonios y hubo gente que se asentó allí, bueno, hay muchas casuísticas, ¿no? Pero sí, hubo mucha mano de obra y un trabajo muy precario porque estamos hablando de los años 30, ¿no? Sí que había maquinaria, además tenemos las fotos de los transbordadores, que eran una especie, la verdad que son unos ingenios para la época, que eran dos torres que estaban situadas una a cada lado de la construcción de la presa y entre las dos movían las vagonetas o las piedras de un sitio para otro. Había grúas muy primitivas, por así decirlo, ¿no? No las grúas de hoy en día, pero había grúas, había cierta maquinaria. Se explotó la cantera también en Ortigosa, se extrajo desde ahí mismo en Ortigosa se extrajo la piedra que se bajaba en unos vagonetas hasta el emplazamiento de la presa, pero fundamentalmente, y eso también queda claro en las fotos de la época, lo que hubo es muchísima mano de obra y fundamentalmente pico y pala. O sea, lo que no había es grandes excavadoras, tuneladoras, este tipo de cosas que te facilitan mucho la vida, ¿no? En las fotos se ve claramente que hay gente con pico y pala, ¿no? Incluso con esas vagonetas se movían por la fuerza de animales. O sea, había machos, había mulas, había caballos que tiraban de esas vagonetas, ¿no? Claro, eso exigía una gran cantidad de mano de obra. En el año 32 ya empezó a llegar mucha gente para poder... Porque al final era trabajo, ¿no? Era muy mal remunerado, sobre todo para los estándares actuales. Pero bueno, en la época, pues al final, para mucha gente era la única forma de subsistir. Entonces empezó a venir se dio trabajo a mucha gente del entorno, también vino mucha gente de fuera. Sobre todo vino gente de fuera a partir del 34. ¿Por qué? Porque en el 34 se produce la Revolución de Asturias, el golpe de Estado vinculado pues, a los movimientos obreristas, sindicalistas, anarquistas que había en la zona. Ahí hay mucha minería, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se sofoca aquella rebelión, a mucha gente de aquellos obreros se les pone listas negras, no se les da trabajo allí, ¿no? Tienen que buscarse la vida pues más lejos, ¿no? Y en Ortigosa se ha documentado mucha gente, no solo de Asturias, de Cantabria, Galicia, también de Portugal, de Burgos, de Palencia, que decir, mucha gente. En algunos momentos, aunque no hay una lista, ¿no?, de gente trabajando, pero seguramente habría cientos de personas trabajando en Ortigosa en aquel momento. Y la convivencia no fue mala personalmente, pero hay un fenómeno que sí que es muy significativo y que explica mucho lo que ocurrió después durante la represión, sobre todo en Ortigosa. Y es que, claro, esta gente, como decimos, pues venía con ideas más avanzadas de lo que era la lucha obrera, ¿no? Probablemente mucha gente de los obreros textiles de Ortigosa y pues al final
probablemente no reivindicaban casi nunca nada, ¿no? Pues al final hacían lo que se les mandaba y punto. Esta gente ya viene con ideas más evolucionadas. Y entonces en aquellos años sí que hay documentadas muchas huelgas, muchos parones, mucha agitación. El caso concreto, por ejemplo, de un obrero que le explota un barreno, pues provoca una huelga de cientos de obreros por las condiciones de trabajo. Cuando se convocaban huelgas a nivel nacional, los obreros las secundaban. Quiero decir, empezó a haber una conflictividad que no existía antes, ¿no? Y una historia común a todos los sitios donde ha habido conflictividad antes de la guerra civil también es que ha habido más represión después, ¿no? En lugares donde no ha habido nada que reprimir, tampoco se ha reprimido, que decir, porque no había que reprimir. En Ortigosa, que sí que había mucha agitación y mucha gente vinculada pues, a estas organizaciones, hubo una represión mayor, ¿no? Y esto es algo que cuenta muy bien Jesús Vicente Aguirre, por ejemplo, es un magnífico trabajo, aquí nunca pasó nada, ¿no? Nunca sabremos, probablemente, hasta qué punto hubo represión en Ortigosa. ¿Por qué? Porque hubo muchos obreros que ni sus familias sabrían probablemente que estaban allí, ¿no? Entonces ya hay documentados unas 17 personas que fallecen, bueno, que son asesinadas en el año 36 en Ortigosa, obreros del pantano. Probablemente hubo muchos más, ¿no? Pero por lo menos eso sí que están documentados, que hubo mucha gente, también de los molinos, porque había gente que vino a trabajar de alguna, bueno, tanta gente en tan poco espacio, al final muchos vivieron en chábolas, muchos vivieron de cualquier manera, pero también había casas en los molinos en los que algunos fueron a vivir, incluso se quedaron después, ¿no? Sus familias. De Laguna hay familias que vinieron a los molinos, de Montenegro hay familias que vinieron a los molinos, de Villanueva, hay muchas historias que aunque sean muy parecidas, cada una tiene su matiz, ¿no? Cada una tiene su particularidad. Pero ahí sí, por lo menos tres jóvenes de los molinos fallecen, bueno, son represaliados en el año 36. También hay alguno que fallece luego en la guerra civil, pues porque habían ido, claro, como soldados, y fallecen en el frente, uno en Brunete, otro en Cataluña. Entonces, pues la convivencia en principio no fue difícil, pero sí que es cierto que trajo consigo pues este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, luego siguió también después, en el año 36, 37, 38, las obras, bueno, durante unos años se medio paralizan. Hay muchos problemas de financiación, hay muchos problemas de falta de cemento. Bueno, la verdad que fue bastante caótico, ¿no? Bastante, bueno, si no nos explica que una obra así, que es una obra grande, pero no es comparable a otros pantanos que existen, como el de Mequinenza o el pantano del Ebro, que es decir, de mucha mayor envergadura, ¿no? Un pantano que tampoco es de los más grandes de España, ni muchísimo menos, tarde 30 años en concluirse. Que eso se puede decir sin ningún paliativo, que fue un desastre. También en Mansilla. Mansilla tarda un poquito menos porque empieza justo después y se termina justo antes. Pero serían unos 25 años tranquilamente lo que costó Mansilla y 30 el de Ortigosa. Un auténtico desastre. A propósito, bueno, estabas del trabajo, de la documentación, has tenido que hacer un trabajo, yo creo que de campo inmenso, no solo propio en cuanto a recuperación de información, sino el grueso del libro son las conversaciones, sobre todo con los descendientes de los molinos. ¿Cómo has conseguido llegar a ellos? ¿Cómo has tenido problemas? En principio parece que te han abierto las puertas de par en par. Totalmente. En ese sentido, la verdad que estoy súper agradecido con todo el mundo porque ha sido, bueno, un privilegio poder hablar con ellos y poder, bueno, y merecer también su confianza, ¿no? Porque al final, que una persona quiera contarte su historia, que te permita que le grabes, que te permita, por al final, contigo, mucha gente luego me lo ha reconocido y dice, mi padre no me ha contado lo que te ha contado a ti, ¿no? O sea, es la primera persona con la que le cuentas según qué cosas es a ti. Entonces, merecer la confianza de que alguien se desahogue de esa manera, pues la verdad que es un auténtico privilegio, ¿no? Yo pensaba que iba a ser incluso más difícil y también pensaba que iba a haber menos gente que pudiera hablar de aquello, ¿no? De hecho, mi idea original era haber hecho un libro no solamente con Ortigosa, sino también con Pajar y San Andrés, pensando que no iba a haber material para que solo este pantano diera para hacer un libro como este, ¿no? Y sin embargo, pues una vez que empecé, bueno, todo ha sido como una especie de puzzle, ¿no? Un puzzle en el que empiezas, incluso sin piezas, ¿no? Pero pues un día tienes una pieza, otro día encuentras otra pieza, otro día alguien te pone en contacto con otra tercera pieza, una casualidad te hace encontrar la cuarta y poco a poco vas teniendo todas las piezas del puzzle y lo vas componiendo, ¿no? Eso es un poco el trabajo más fundamental que ha habido aquí detrás. En cuanto a la gente, pues la verdad que queda muy poquita gente que lo haya vivido. Claro, la gente aquí se fue, las obras empiezan en el 32, pero la gente se va en el 46, es cuando se firman las expropiaciones. Luego hay alguna familia que se quedó un poco más, pero bueno, fundamentalmente se expropian en el 46, ¿no? Entonces, claro, la gente que hoy vive y ha vivido allí, pues al final son gente muy mayor. La mayoría pues, han fallecido ya, ¿no? De hecho, justo antes de hacer el libro, en esos entre enero y octubre del 21, fueron 4 las personas de más de 90 años que además murieron con la cabeza perfectamente. Bueno, 90 años o más, una tenía 103 y tenía la cabeza perfecta, ¿no? Y no pudo hablar con ninguno de los 4. Habían fallecido justo antes de empezar a hacer este trabajo.
pues por suerte ha habido otra serie de personas que siguen vivas y han podido contarlo y han querido contarlo, porque claro, al final si no hubieran querido poner voz a los demás, a los que ya no pueden contarlo porque ya han fallecido, pues sería imposible. Pero como vi que iba a haber bastantes testimonios, eso también me dio pie a articular el libro como lo he hecho, ¿no? A la forma de contar la historia. Yo tenía claro desde el principio que no quería ser yo quien contara la historia. O sea, yo no quería que el libro fuera Álvaro González contando la historia de los molinos. ¿Por qué? Porque me parece que una historia que no se ha contado nunca, que es la primera vez que se va a contar, merecía que fueran ellos quienes por fin tuvieran la oportunidad y las ganas de poder contarlo, ¿no? Y es un poco lo que he querido hacer. El libro al final ha resultado ser bastante fiel a lo que ha pasado, que es una persona que va al pantano Ortigosa un día en el que ha bajado mucho el agua, de repente, bueno, es una persona que está acostumbrada a ir al pantano cuando está lleno, y a disfrutarlo, y a bañarse con los amigos, que es mi caso, y el caso de muchísima gente, porque al final Ortigosa es la playa de La Rioja, y mucha gente de Logroño y de los pueblos de alrededor que suben a bañarse los domingos en verano, y a disfrutarlo, y no sabemos, porque no nos han querido contar lo que haya habido, ¿no? Entonces, alguien que está acostumbrado a ver el pantano de otra manera, de repente un día se lo encuentra prácticamente vacío, empieza a reconocer casas, empieza a reconocer puentes, empieza a reconocer un montón de estructuras y dice, oye, ¿qué es esto que nunca me han contado, ¿no? Y es su búsqueda también de que la gente que se lo pueda contar. Y eso pues, es bastante real a lo que ha sido, ¿no? Sí que es cierto que obviamente no puedes tampoco coger lo que te han contado y directamente plasmarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tiene que haber un filtro, el propio filtro de la gente, ¿no? Que muchas veces te han contado más de lo que luego, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que estén preparados a lo mejor para contar un libro, o que puedan, porque son historias también, estamos hablando de época de la guerra civil y hay un montón de cuestiones, incluso de acusaciones, que evidentemente no se pueden hacer. Eso es algo incluso legal, ¿no? Que tú no puedes acusar a alguien sin pruebas de X cosas. Entonces tiene que haber ese filtro, también es suyo, ¿no? Y eso he tenido muy claro y se lo prometí a todo el mundo y lo he cumplido, el decir que no se iba a publicar nada que no vieran ellos previamente. O sea, todo el mundo ha visto su capítulo, no el de los demás, pero sí que han visto previamente su capítulo. Muy poquitos me han pedido que quitase nada de lo que habían dicho, pero oye, me parecía de justicia decir, oye, yo no vengo aquí a sonsacarte nada, claro, tienen que confiar en ello, porque podría haber sido de otra manera, ¿no? Pero bueno, confiaron en que iba a ser así y así ha sido, ¿no? Han podido todos ver lo que se iba a publicar y están todos conformes en que sea así. También porque yo creo que no sería de justicia hacer este libro para que la gente que lo protagoniza ahora esté cabreada, ¿no? O molesta, o dolorida. O sea, ya lo han pasado bastante mal como para que encima yo venga a fastidiarles más, ¿no? Entonces, para empezar, yo quería que ellos, que son protagonistas, estuvieran contentos, orgullosos, felices de que este libro exista. Y luego, mucha gente, nadie sabía, bueno, casi nadie en Ortigosa sabía que habían vivido los molinos, incluso ni ellos mismos. O sea, ha habido familias con las que he sido yo quien se lo ha contado. Y eso es muy curioso, ¿no? Porque sí que sabían, por ejemplo, eso pasa mucho con los emigrantes en Sudamérica. Son gente que está muy vinculada en general con La Rioja y con su pueblo. ¿Por qué? Porque muchos no han conocido Ortigosa, pero su padre sí que le ha contado que eran de Ortigosa. Entonces, de repente, hoy con las nuevas tecnologías, los grupos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Tú estás en Chile, pero sabes que es Ortigosa, de repente te metes en Facebook Ortigosa, ves un grupo de gente que es Ortigosa de Cameros, pues te metes ahí. Y son gente que está como muy vinculada además con su grupo, ¿no? Y con muchas ganas de enterarse de que son fiestas y con lo que sea, hasta si han cambiado de color las hojas de los árboles, ¿no? Son gente que lo vive mucho, ¿no? Y pues a veces aparecía gente, bueno, también pues publiqué, ¿no? Que estaba haciendo esto y hay gente que me escribió a raíz de enterarse. Pero ha habido gente que ellos han dicho, oye, soy de Ortigosa, no de los Molinos, soy de Ortigosa. Y yo les he escrito, soy Álvaro, estoy haciendo esto, si me quieres contar quién era tu familia tal, y claro, al contarme quiénes eran sus padres, como tengo los censos de la gente que ha habido en Molinos y demás, y el testimonio de otra gente que de repente, oye, alguien te ha hablado de que había un tal Miguel no sé qué, y de repente encuentras a un Miguel con esos apellidos y le escribes, oye, Miguel, ¿no serás tal, tu padre será tal? Y te dicen sí, no, y claro, es tremendo, ¿no? Es una alegría tremenda para mí y para ellos también, el de repente encontrarse con partes de su historia que no conocían, que no se lo han contado nunca, y de repente te das cuenta de que, bueno, o sí, pero no lo sabían muy bien, ¿no? Pues por ejemplo, familias que tienen algún familiar que fue represaliado en el 36, se lo cuentas y de repente dices, joder, pues es algo que creo que sí, que mi padre decía algo, pero la verdad es que nunca lo he sabido muy bien. O a una familia que les dije que eran de los Molinos y ellos no lo sabían. Dice, no, somos de Ortigosa. Y digo, no, tu padre vivió en los Molinos, mira, con tu abuela, que aquí aparece en tal lado, pues no lo sabíamos.
Y es una gran alegría, ¿no? Incluso ha habido familias que, a ver, yo creo que se hubieran juntado de todas maneras, ¿no? Pero que a raíz de estar haciendo esto, alguien me ha hablado de sus parientes, he encontrado a los parientes y les he puesto en contacto, ¿no? Y eso es precioso. Porque, joder, claro, son familias que se han separado. Hay un caso, por ejemplo, de una familia que unos miembros, bueno, 7 hermanos, eran 8, 7 hermanos fueron con sus padres a Chile y el 8º hermano fue a Argentina con otra parte de la familia, ¿no? Y este hombre murió muy joven de un cáncer cerebral y nunca volvió a ver a sus hermanos. Y ahora su hija, que es Angelita, se ha puesto en contacto con el último tío que le queda, porque todos los demás fallecieron, el tío más joven, que es Miguel, pues se han puesto en contacto, por ejemplo, a raíz de estar pues, haciendo este trabajo, ¿no? Y bueno, pues eso es precioso. Porque al final, si algo tiene de bueno este trabajo, es como he dicho al principio, ¿no? Al final las piedras son piedras si no tiene alguien que las habite, ¿no? Pues esto es igual, o sea, no sirve de nada hablar de un pueblo si solamente estás hablando de sus casas, ¿no? Si no sirve para que la gente que ha vivido ahí pues tenga una repercusión en sus vidas. Y además son gente que tiene historias pues muy tremendas, ¿no? Porque al final parece que antes nunca pasaba nada en los pueblos, ¿no? Que era todo como muy formal y no sí que pasaba, ¿no? Pasaban muchas cosas, lo que para que no se contaban. No se contaban, pero... Sí que es cierto que cuando, bueno, una vez lees los testimonios tanto de los habitantes de los molinos como de los emigrantes a ultramar, como has comentado, Chile, Argentina, incluso Filipinas, sí que se nota, no vamos a desgranar todos y cada uno de los testimonios, ¿no? Porque para eso está bien que os leáis el libro. Pero sí que se nota, bueno, pues esa red vecinal que bien funciona, ¿no? Ese sentimiento de comunidad que has comentado, que por otra parte también es común a muchas zonas o a otras zonas del país que tienen o en las que se ha vivido con ciertas dificultades, ¿no? Por bien sea climáticas, orográficas, y que esas redes al final pues acaban funcionando y gracias a la cual pues la gente consigue salir adelante, ¿no? Y eso es algo que se manifestó mucho en el caso de los inmigrantes, porque muchas veces alguien iba a América porque ya tenía parientes o amigos que habían ido antes, ¿no? Y de repente le facilitaban el que pudiera ir, ¿no? Porque al final irse de Ortigosa a Chile, si no había... Claro, o tenías algo a lo que aferrarte allí o es un acto suicida totalmente, ¿no? Entonces, allá en Chile, en Argentina, sobre todo, y en otros países también, ¿no? En Uruguay, funcionaban mucho por esas, como bien dices, esas comunidades, esas redes de solidaridad, que a veces no eran ni familia, a veces eran simplemente amigos. Y eso también aparece en el libro, por ejemplo, ¿no? De gente que hubo un emigrante primero que luego les da trabajo a otras familias que no eran parientes, pero les da trabajo una vez van a Chile, ¿no? Les facilita el ir a Chile, por ejemplo, a vivir allí. Eso es muy, muy, muy importante, muy importante. Y en el caso de Cameros no es exclusivo, pero sí que tiene una particularidad que es que la gente que iba a América y les iban las cosas bien, tenían dinero, evidentemente no todos, ¿no? Pero mucha de la gente que tenía dinero cuando iba a América, que medraba, ¿no? Como se solía decir, ¿no? Que se enriquecía allí, no se lo quedaba, no eran egoístas de quedárselo solamente para ellos, ¿no? Sino que reinvertían en sus pueblos, pues eso, con redes de solidaridad con sus vecinos, pero también mandando dinero para las escuelas, para la traída de agua, para fuentes, para el alcantarillado, para hacer obras, pues, plazas, para lo que hiciera falta, ¿no? O sea, que era, en el caso de Ortigosa, hasta un asilo. Hicieron el asilo Ortigosa, que hoy en día es el colegio, es el CRA Cameron Nuevo, es una de las sedes del CRA Cameron Nuevo. Aquello se hace en el año 27 y se hace por la generosidad de una mujer riquísima que totalmente desinteresadamente lo que hace es dar dinero y crear incluso un fondo anual para que haya un asilo y pobres, ancianos y niños tengan un sitio donde vivir, ¿no? Incluso también aparece en el libro testimonios de cómo era ese asilo, que bueno, yo creo que en principio todos nos imaginamos un asilo de los años 50 o de los años 20 y 50, ¿no? Ese periodo pues como un sitio siniestro y terrible, ¿no? De película de terror, ¿no? Y todo lo contrario, fue el primer sitio donde hubo televisión, uno de los primeros sitios donde hubo televisión en Ortigosa, había calefacción, había una orden religiosa que era la que cuidaba a los ancianos y la gente que estaba allí atendiendo a sus familiares, o sea, dicen es que seguramente no traten hoy como trataban aquellas monjas a los ancianos que vivían en el asilo, ¿no? Porque es que eran una serie de comodidades que no tenían ni en las casas. Hoy en día, que haya calefacción en un asilo, pues es normal, ¿no? Que menos, ¿no? En aquella época no era algo habitual ni mucho menos, que tuvieran televisión, era un adelanto tremendo. Y allí lo tenían, ¿no? Y pues esas redes de solidaridad han servido muchísimo, muchísimo. ¿Qué ves que hubiera sido de esta gente, de mucha gente de la sierra, si no hubiera tenido... Bueno, en Cameros está documentado que en el siglo XIX había mucha más alfabetización que en Logroño. Y muchísimo más que en Calahorra y en La Rioja Baja, por ejemplo. O sea, había más escuelas y los niños iban más tiempo a la escuela en Cameros
Algo que hoy en día lo ves y dices, increíble, ¿no? Pues cierto. Y también en el Alto Najerilla. Había más educación y más alfabetización en esas zonas que incluso en Logroño o que en Calahorra. Y eso no hubiera sido posible si hubiera tenido que ser obra del Estado, ¿no? Que eso fue porque hubo familias generosas que regalaban ese dinero que hacían esas obras de caridad con sus pueblos. Sí, porque los habitantes de Los Molinos, por ejemplo, sufren además una doble pena. No son solamente desterrados, sino que primero son desheredados. Pierden toda la herencia de sus ancestros, no solo material, sino, vamos a decir, sentimental. Pierden, por así decir, su lugar en el mundo, ¿no? Sí, a mí el fenómeno de la despoblación a causa de un pantano me parece muy interesante. Me parece que tiene un matiz muy importante y muy diferente respecto a cualquier otra despoblación. Es decir, despoblación, entre comillas, por decisión propia. Nunca es una decisión propia abandonar tu pueblo. Es decir, siempre interviene que el nivel de vida es totalmente insuficiente y que las condiciones ahí no hay quien viva, ¿no? Evidentemente. Pero cuando un pueblo se despuebla, como es muy cerca de Los Molinos, existía la aldea del Hoyo, que dependía de Villanueva de Cameros, que se despuebla en el año 23, prácticamente en la misma época, y se despuebla por una decisión de sus vecinos. ¿Por qué? Porque ahí vivían 8 familias, más 8 o 9 familias, y uno de los vecinos del Hoyo fallece porque no tiene asistencia médica. Se pone malo, claro, es un pueblo que está internado en la sierra, entonces el médico pues no sé dónde tendría que subir, si de Villanueva o desde más lejos, el caso que para cuando llegó el médico el hombre ya había muerto. Y por lo visto era una enfermedad que se hubiera podido curar, ¿no? O sea, quiere decir que no era algo tan grave, pero como no tiene asistencia médica, pues fallece. Entonces los vecinos se reúnen, los que quedaban, y dijeron, ¿qué hacemos? Y votan irse. Es tremendo. Pues me parece que es tremendo, ¿no? Despoblación por la vía de la votación. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Venga, todos nos vamos. En el caso de los pueblos bajo los pantanos, ni siquiera hay una decisión mínimamente libre. Partiendo de que ninguna despoblación yo creo que es una decisión completamente libre. Siempre hay infiere que la calidad de vida es nula. Pero en el caso de un pantano, tú estás en tu sitio, que a lo mejor eres feliz, incluso hasta próspero, porque los Molinos ya en aquel momento no vivía en su mejor momento, pero era un sitio industrial y que tenía y sus campos, que era lo más fértil que había en el entorno, y un sitio que no se vivía, o sea, que no era un sitio que se hubiera despoblado en aquel momento por lo menos por una decisión. De hecho, hoy en día probablemente seguiría habitado, quién sabe, ¿no? O sea, hacer historia ficción no se puede, ¿no? Eso cualquier historiador sabe que no puedes decir, no, mira, si no hubiera pasado esto hoy, no, porque hay muchísimos factores y muchísimas vicisitudes que determinan que eso, ¿no? Esto es la mariposa, ¿no? Que aletea las alas en una parte del mundo. Como juego está bien, pero no... No es real, ¿no? Pero en el caso de Los Molinos es un sitio que orográficamente es muy interesante. No es el caso del pueblo perdido de la sierra, que dices que aquí se habría despoblado porque no... O sea, aquí, al revés, Los Molinos está mejor situado que Ortigosa incluso. Entonces, ¿qué hubiera pasado? No se sabe, ¿no? Evidentemente. Pero digamos que no partía con la desventaja que partía en otros lugares que se han acabado despoblando. Y sin embargo, la gente a ella se le expulsa y no tienen ninguna posibilidad de decidir nada, ¿no? Y testimonios pues muy dolorosos de gente que dice, no tenemos ningún testimonio de cuánto se le pagó a la gente por sus casas. Porque eso estaría en todo caso en el, entre comillas, archivo familiar, pero claro, un archivo familiar del año 30, que decir, yo en mi casa no tengo ningún documento de familia de los años 30. Pues esta gente tampoco, ¿no? Por lo menos hoy no ha aparecido un documento de la Confederación del Ebro en el que se ponga cuánto se le pagó a los vecinos que tenían casas allí. Sí tenemos lo que se le pagó al ayuntamiento, por ejemplo, porque el ayuntamiento sí que tiene un archivo, evidentemente es otra cosa, funciona diferente, ¿no? Ahí sí que se archiva las cosas, bueno, en principio deberían archivarse todas las cosas. Y ahí sí que tenemos, por ejemplo, cuánto se le paga, incluso hasta por las barandillas del puente, por el empedrado de las calles, por la tejabana del lavadero. O sea, el ayuntamiento sí se sabe cuánto se le paga por esa expropiación. A la gente no se sabe. Pero hay testimonios muy reveladores. Hay una familia que no eran riojanos, o sea, su origen estaba en Cantabria, y tenían una filosofía muy curiosa, que era la de no acaparar el dinero que iban ganando, sino reinvertirlo. Y lo reinvertían en comprar fincas y en comprar, claro, a ser posible, las mejores. ¿Dónde estaban las mejores? Debajo de lo que luego fue el pantano. Entonces esta gente, todo el dinero que tenía, lo iba metiendo en comprar tierras debajo del pantano de Ortigosa, claro, sin saber que iba a haber nunca un pantano de Ortigosa. Y el día que les echaron de allí, los descendientes saben que con el dinero que les dieron por todas las tierras y por su casa de Los Molinos, que encima era nueva, era la única casa nueva, que es decir, de construcción de los últimos 10 años, las demás pues no están mal porque las fotos ahí están, ¿no? Que se ve que las casas están, la mayoría, en perfecto estado, no son una ruina. Pero esta casa encima era nueva. Bueno, pues por su casa nueva y por todas las tierras, no les da ni para comprarse una casa en Ortigosa. Entonces, claro, eso se les esconde, efectivamente, se les esconde. Y luego,
se despuebla un lugar por un pantano, por eso le puse este nombre, ¿no? De los desterrados, porque es que literalmente son gente que pierden su tierra, pierden la posibilidad incluso de poder volver. Porque tú eres de un despoblado que hoy, aunque sean 4 casas, siempre puedes volver, incluso siempre puedes repoblarlo, como está pasando hoy en día con Trabuajantes, por ejemplo, que están ahí, han recuperado, bueno, me parece un pueblo digno de admiración, están volviendo a poner el empedrado de las calles, han recuperado la iglesia, están recuperando las casas, y era un pueblo que estuvo despoblado, no me quiero equivocar, pero a lo mejor ha estado 30 años despoblado, y ahora han vuelto, ¿no? Y como ese caso están también los vecinos de Luezas, que también ha estado despoblado, y muchos casos en el Camero Viejo, ¿no? Y seguramente en la Rioja Baja y en el Alto Najerilla. Pero en un caso, en una aldea de un pantano, ahí nunca vas a poder volver. De repente pierdes todo arraigo con ese lugar donde has nacido. Y aún así sí que ha habido, no aquí en La Rioja, pero en Aragón, por ejemplo, sí que ha habido repoblaciones o recuperaciones, incluso el pantano de Lanuza, por ejemplo, la gente de Lanuza ha conseguido recuperar la propiedad de sus casas, de las casas de sus familiares, incluso han conseguido que ello se convierta en un foco de actividad cultural enorme, como es el festival, por ejemplo, Pirineo Sur, sí, sí. O la propia gente de Jánovas, que también ha recuperado. Pero es que esos casos son tremendos, porque encima se expropió para hacer un pantano que nunca se llegó a hacer. O sea, eso ya es el colmo de no sé cómo de calificarlo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes expropiar a alguien, echarle de su casa y luego no lo haces? O sea, o tienes claro que lo vas a hacer, por lo menos, ¿no? Yo creo que, fíjate, los pantanos son un tema que indudablemente son importantes. Han sido muy importantes para el desarrollo económico y social de España. Yo creo que eso es indudable. Pero al mismo tiempo, tú te acercas a la realidad de la gente que lo sufrió y dices, pero ¿cómo es posible que se hiciera de esta manera? Bueno, ¿cómo es posible? Pues porque al final el dinero manda. El dinero mandaba y seguramente sigue mandando, porque hoy en día no se hacen tantos pantanos, pero está el caso de los parques eólicos, que se puede hablar muchísimo de cómo se están haciendo, de cómo se quieren hacer muchos parques eólicos, que también es tremendo, ¿no? O sea, hay parques eólicos que se están proyectando a 200 metros de las casas habitadas de la gente, que dices, pero vamos a ver, es que es imposible vivir a 200 metros de un molino eólico, y más de los actuales, que encima son el doble de grandes, que los de antes ya eran grandes, pues los de ahora son el doble, ¿no? Entonces te quieren poner un parque eólico a 200 metros de tu casa, o sea, eso me parece un tremendo. Que son importantes, por supuesto, pero que hay formas de hacerlo, aunque sean más caros, pero oye, sin tener que echar por tierra la vida de mucha gente, ¿no? Bueno, y hablando de recuperación, en Mansilla, por ejemplo, recuperaron un puente que estaba debajo del pantano, han recuperado, me parece, incluso escudos de las casas, me parece que ha habido movimientos de la gente para intentar salvar, a ver, lo que puedan, ¿no? Pero oye, sí que eso habla mucho del sentimiento que provoca un tema así, o sea, ¿qué sentido tiene si no? O sea, si no ha provocado un desgarro tremendo a nivel emocional, o sea, nadie se trataría de recuperar ese puente, ¿no? Que no es ninguna maravilla arquitectónica ni cultural, pero es tu puente. Es el puente de tu pueblo, ¿no? Entonces, si hay tanta gente preocupada por recuperar eso, que en principio no vale nada, quiero decir, económicamente hablando, ¿no? O sea, si eso provoca tantos movimientos sociales en torno a ello, o sea, eso significa que han provocado un dolor, pues que por lo menos merece la pena contar y que se sepa. Sí, bueno, ya llevamos varios años o sucesivas oleadas, por ejemplo, de escritura acerca del tema del abandono, de la ruralidad. Hay un antes y un después, yo creo, con la España vacía de Sergio del Molino. No vamos a entrar en debates sobre si España vacía o España vaciada. Bueno, eso. Pero bueno, yo creo que con este libro puede ser uno de los inaugurales, ¿no? De lo que podría llamarse el libro sobre la Iberia sumergida, sin hacer aquí ponernos en plan héroes del silencio. Pues sí. Pero está viendo, sí, es cierto, bueno, en general el tema de los pueblos, del mundo rural, de la despoblación, está generando muchísima atención en los medios y en la literatura. Pero no es ni mucho menos un tema de los últimos años. Que decir, para mí el libro uno de los más maravillosos que se han escrito sobre los pantanos es Distintas formas de mirar el agua, de Julio de Amazares, que es famoso por muchísimas cosas, por supuesto, pero sobre todo por La lluvia amarilla, y menos por este libro, que a mí me parece que es incluso, bueno, a mí me parece un libro que para mí personalmente es de los que más me gustan y más me han impactado en mi vida, en general, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día, bueno, hace poco, además hemos tenido en La Rioja a Sergio del Molino, y hablamos con él de este tema. Vino también Virginia Mendoza, que ha escrito Detendrán mi río, que es un libro maravilloso, de Libros del Caos, también sobre este tema. Está el de Montserrat Iglesias, La marca del agua, y luego a nivel de la población, muchísimo, ¿no? Estoy escribiendo bastante y es un tema que está de actualidad y eso hago saber los medios de comunicación, ¿no? Que al final haces en cuestiones del mundo rural y por lo menos hoy en día se habla, ¿no?
incluso los políticos se preocupan de ello, aunque luego falte lo más importante, ¿no? Que no solamente se hagan la foto, sino pongan el dinero. Yo es algo que siempre que tengo oportunidad de estar con ellos se lo digo, ¿no? Que esto no es... que con hablarlo no basta. Está muy bien que se esté hablando, que al final también hay que ser consciente de que las cosas van por... Ojalá fuera todo mucho más rápido, ¿no? Pero tiene que ir por sus fases. Hoy estamos en la fase de hablarlo. Tiene que llegar también la parte de que se pongan medios, ¿no? Porque he tenido, bueno, la suerte, de alguna manera, de estar en varias iniciativas impulsadas por administraciones públicas y por grupos políticos, ¿no? Para, pues, sobre la despoblación y sobre el mundo rural y demás. Pero al final, siempre, todas las que he estado, por lo menos las que he estado yo, adolecen de lo mismo. Son todo ideas. O sea, luego te preguntan tu opinión de qué soluciones puede haber o de qué se puede hacer. Yo siempre digo lo mismo, digo, ¿cuánto dinero me vas a dar? No a mí, ¿no? Sino al proyecto. O sea, ¿con cuánto dinero vamos a poner esto en marcha? Y siempre al final, pues, no, es que claro, no sé qué, ¿no? Siempre hay alguna excusa, ¿no? Claro, es que si no me dices con qué contamos, claro, soluciones mágicas, o sea, te puedo dar todas las que quieras, ¿no? O sea, y hacer un relato de ciencia ficción también. Pero se trata de realidades, ¿no? Y de proyectos, yo para mí, que tienen que ser tangibles y tiene que haber un interés real en revertir una situación. Es que si no hay ese interés real y se ponen medios reales para revertir la situación, pues al final estamos hablando sobre... Todos son grandes ideas, pero que esas ideas no van a terminar en nada. Y el tema de la España vacía y vaciada, a mí me hace mucha gracia porque me parece como el dicho este de que cuando el sabio apunta al cielo, el tonto mira el dedo, ¿no? Sí. Con perdón de todo el mundo, ¿no? Pero a mí la verdad que el debate no me genera una inquietud especial. A mí me importa que se hable del tema, ¿no? Vacía o vaciada, bueno, pues que cada uno tenga su opinión. También a veces se dice, igual algo menos, ¿no? España despoblada, España abandonada. Ahora se está hablando, por el tema, ¿no? España sumergida está teniendo, pues, ese impulso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se hagan políticas reales y proyectos reales, ¿no? Más que si le queremos llamar vacía o vaciada, bueno, eso a mí la verdad que me trae sí que es cierto un poco sin cuidado. A veces con poco presupuesto se pueden conseguir grandes cosas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el tema cultural, cómo ayuda o está ayudando en muchas zonas a que no acaben de explotarse del todo o a que incluso vuelvan a fijarse por las ellas, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, como hemos hecho trabajantes, ¿no? Pero hay muchísimos más casos. Aquí en La Rioja tenemos el caso de Camprobin, que ha apostado también mucho pero además en serio, ¿no? O sea, con inversión en ello, ¿no? Han recuperado una casa del pueblo, han hecho un tema de coworking, de viviendas para jóvenes y tal, están haciendo una radio local, o sea, están involucrándose de verdad en mover el tema, ¿no? Desde la cultura y desde las empresas y desde otros ámbitos, ¿no? Porque al final yo creo que esto también es una labor al final de todos, ¿no? Pero sí, también hay iniciativas de librerías, incluso en pueblos rurales, que parece, bueno, algo utópico totalmente, ¿no? O sea, no sé por qué, como hay poca gente, como quien dice, en el mundo rural, parece que la cultura es algo que no tiene cabida. Digo, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué no va a tener cabida la cultura? ¿O por qué una iniciativa que me parece maravillosa, que impulsó el año pasado y estamos todavía con ello? Bueno, sí, el año pasado. La Biblioteca de La Rioja con la Asociación Riojana de Escritores y el Gobierno de La Rioja es el tema de biblioteca activa, ¿no? De salir, de hacer solo cosas en Logroño y llevar encuentros con escritores a las bibliotecas de la región. A mí me parece maravilloso, que luego se podrá articular mejor o peor y se podrá hacer de una manera u otra, pero supone precisamente eso, ¿no? El que no tenga que hacerse tampoco todo necesariamente en Logroño, que los pueblos y la gente que vive en los pueblos merece también que se invierta en su economía, en su salud, que no les quite los médicos, que no les pongan el parque eólico a 200 metros de su casa y también que les lleven actos culturales. O sea, porque a lo mejor en vez de 100 personas va a haber 5, pero ¿y qué? O sea, también tienen el derecho, ¿no? A que eso se haga. Entonces yo me parece que es de justicia social, de alguna manera. Pues estamos aquí casi en familia, podéis intervenir. Si os apetece comentar algo, preguntar. No sé. Sí, porque además es lo bueno, el poder que esto sea un tema común y no solamente me tengáis que escuchar a mí. Y una de las cosas que me gustaba de hoy precisamente es eso, ¿no? El tener ocasión de hacer un debate sosegado, ¿no? Porque al final el tema de los pantanos o la despoblación parece que es algo que se puede resolver fácilmente, ¿no? Todo es muy malo y todos han sido muy malos, ¿no? Pues tampoco hay que caer en esa simplificación, ¿no? Pues yo creo que es un tema que tiene muchas aristas y que es bueno el hablarlas y tener espacio, pues eso, para hacerlo con sosiego y con también un debate serio, ¿no? No caer en la infantilización de decir todo es malísimo y nos quieren
arrasar desde fuera, que hay mucho de verdad en ello, pero hombre, tampoco no creo que tengamos que caer tampoco en ese victimismo. O sea, porque al final me parece que el victimismo, o sea, está bien el denunciar la injusticia, pero me parece que no hay que caer en el victimismo de decir, no, es que todo el mundo está contra mí, porque eso paraliza. O sea, eso lejos de aportar soluciones, eso empuja a la gente a conformarse con, bueno, pues como soy una víctima de que todo el mundo es malo contra mí, pues al final pues no hago nada, porque como soy una víctima... No, yo creo que El victimismo y la melancolía, yo creo que al final tienen los dos por parte de razón, pero también llevan su veneno dentro, ¿no? Eso pienso. Sí, porque, bueno, y yo creo que en Ortigosa, por ejemplo, con el pantano, pero yo soy de Torrecilla en Cameros, y en Torrecilla, en vez de con el pantano, lo que trajo mucha parálisis fue que la última industria de la localidad, la fábrica de sillas de Pascual Salcedo, se fue a Viana en los años 70, ¿no? Y sin ser lo mismo, veo que hay paralelismos en la parálisis, que es que estos desastres han causado en la gente, ¿no? Que al final les han llevado, en vez de a decir, bueno, pues yo me voy a sobreponer, en muchos casos les ha llevado a apagarse, ¿no? En esa situación de víctima, ¿no? Evidentemente no es el caso de todo el mundo, ni se puede generalizar, nunca se puede generalizar, ¿no? Pero no se puede caer, yo creo que en esa no pesimismo, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero en esa desazón de esto no tiene ningún futuro, porque cuando caes en eso es cuando evidentemente no lo va a tener. Si no crees que mínimamente en que pueda haber futuro, claro que no lo va a eso, por supuesto, no puede haberlo. Bueno, y cuéntanos, ¿qué hay del nuevo proyecto que ya casi está en... El legado de un visionario. Sí. Bueno, es un proyecto que la verdad que ha pasado de ser un trabajo a ser un tema personal bastante interesante, ¿no? Es muy distinto, es un libro por encargo. Va más con mi faceta más que de escritor, de investigador. Bueno, tengo la suerte de ser investigador de institutos de Orejanos, ¿no? Y va un poco más por esa línea, ¿no? De la más histórica, no tan literaria. Pero bueno, es el encargo de una familia que acaba de cumplir 150 años desde que su antepasado, Santiago Ruiz de la Torre, empezase sus negocios industriales. Y bueno, me parece súper bonito porque no querían un libro de alguna manera para ensalzarse. O sea, lo que querían es un libro para que las nuevas generaciones conozcan de dónde vienen. Que me parece, pues va muy en la línea también de este libro y del Camino de Iregua y de un poco de lo que a mí me gusta, ¿no? Que es ese conocer nuestros orígenes, ¿no? Y en este caso, pues simplemente era un poco eso, ¿no? Decir, mira, aquí hubo una persona, que fue Santiago Ruiz de la Torre, que cuando en Arnedo era todavía una localidad prácticamente agrícola y ganadera, que había una pequeñísima industria muy incipiente, un caso muy parecido al de Ortigosa, por cierto, muy parecido también en Enciso, Munilla, Ezcarello, como hemos hablado, ¿no? A estos pueblos. Cuando eran localidades que prácticamente no había industria, hubo personas que desde abajo, o sea, que no venían de familias adineradas, que venían desde abajo, pues empezaron a montar negocios, un negocio le llevó a otro, en el caso, por ejemplo, este señor montó una fábrica de pastillas de jabón, bueno, no la montó realmente él trabajaba para la familia Irizar. Cuando ellos dejan el negocio, él coge la fábrica él y sigue con esa labor, y a partir de ahí le empieza a ir bien y se dedicó a mil cosas, pero además a la vez. No es que tuviera una fábrica, fracasase, montase otra, fracasase, no. Montaba una, tenía éxito, montaba otra, tenía éxito, montaba otra, ¿no? Entonces eso no solamente le dio riqueza personal, sino también progreso a su ciudad, porque al final eso era mano de obra para la gente, y gracias también a que se vincularon, bueno, porque por su interés les interesaba que hubiera buenas infraestructuras, pero no solamente por su interés, al final eso era interés general, ¿no? Que se hiciera la carretera Arnedillo, que se hicieran las comunicaciones, que llegase el ferrocarril, que se hicieran pantanos, o sea, todo eso redundó en el bienestar de su pueblo. Y normalmente con estas familias industriales lo que suele pasar, suele haber un patrón muy común, ¿no? Hay un gran visionario que es el que lo hace, los hijos que lo estropean y los nietos que lo cierran. Eso se repite muchísimo, ¿no? Y en este caso, pues lejos de ser así, la familia ha ido adaptando su camino y sus industrias a la realidad de cada momento, ¿no? Pues Santiago trajo también la luz eléctrica a Arnedo en el año 1901, fue uno de los que trajo la luz eléctrica, ¿no? Y cuando todos de alguna manera fueron dejando el proyecto, porque en aquel momento pues no era muy rentable y era muy complicado, en 1907, 1908 él se queda con el negocio y hasta hoy, porque la familia Ruiz de la Torre sigue siendo hoy quien trae la luz a Arnedo, ¿no? Y la familia, pues evidentemente ya no hacen jabón, ya no hacen harina, ya no tienen el concesionario que tenía el padre, no tienen un trujal, no tienen una panificadora, es que es tremendo, la verdad, todo lo que hizo este hombre.
pero siguen con la luz eléctrica y hoy lo que son las nuevas tecnologías. Hoy son quien tienen el internet de fibra óptica, la televisión, las placas solares. Entonces es un caso, me parece, muy, muy ejemplar de una familia que ha mantenido vivo el legado de sus antepasados en vez de dejarlo, de dilapidarlo, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con muchas familias. Pues estos no solamente no lo han dilapidado, sino que con el caso de la luz eléctrica siguen con él y aparte han ido adaptándose a la realidad, bueno, y siguen siendo innovadores porque llevan años con el tema de las placas solares, con las energías renovables, porque hacían luz eléctrica con saltos de agua. Bueno, en fin, me parece que es un caso muy, muy ejemplar y bueno, pues hacerlo ha sido un auténtico privilegio. Así lo siento personalmente. No sé si quieres comentarnos alguna cosa más antes de... No sé si alguien quiere... Bueno, Silvia no podría contar lo del tema de los molinos eólicos porque ella es del Valle de Ocón. Sí, del Valle de Ocón. Entonces, Bueno, soy de Aldealobos, bueno, y mi familia es de allí, por parte de madre, y estoy en la plataforma de Tierras Orientales, en el grupo de acción, por este motivo, porque, bueno, en La Rioja hay 4 plataformas con esto, porque no es que estemos en contra de las energías renovables, sino lo que queremos es que se hagan bien y que se venda, porque aquí en La Rioja somos una de las comunidades, como casi toda España, que tenemos electricidad suficiente con las energías renovables que hay. Lo que pasa que no se acumula bien o no se vende bien, o lo que les gusta, lo que quieren es fabricar y que seamos un polígono industrial, pues todo el campo. Y luego quieren en contra del desarrollo, o sea, quieren fomentar el desarrollo rural, pero en realidad te están poniendo un molino de 200 metros de alto, a 200 metros de casa, que es lo que nos pasa en mi pueblo y en el Molinos de Ocón. Y empezó con este motivo, o sea, con esta movida, empezó pues más o menos con la pandemia y ya se formó la plataforma a la que yo pertenezco, que es a favor del Valle de Ocón y Jubera. Luego hay otra en el Alto Cidacos, en la zona de Enciso, porque también querían poner la zona de donde están todo el tema de los dinosaurios y todo eso, aparte que ellos están luchando por el tema del pantano, que también están ahí. también. Pues tienen esa plataforma de entonces y ya les ha apuntado todo. Y luego está la Senda, que es la zona de Cidamón, Santorcuato, Bañares y todo, porque hay un encino enorme y quieren llevárselo por delante, poner todo placas solares, montar una estación eléctrica enorme, porque se cree que igual luego va hacia la zona de Ezcaray. Bueno, es que mucha inversión. Del otro lado del Valle del Ebro, bueno, yo conozco en la zona de Urbasandía también había un proyecto enorme, pero al final se ha conseguido tumbar. El nuestro lo hemos tumbado, pero por ejemplo el de Jubera Unidos la han puesto a favor. Hace poco salió la noticia que lo iba para adelante. Y luego hay otro que la echaron para atrás porque era del gobierno central, unos que va, digamos que dice el gobierno de La Rioja que da el visto bueno y otras va desde el gobierno central. Por ejemplo, el de los cruzados del CISO del gobierno central porque no se ponían de acuerdo el gobierno central con la promotora, entonces echaron para atrás la promotora. El de Valderrete, que es el que está entre Ocón hacia Tudelilla, lo echaron para atrás, pero hay uno que estamos a ver qué pasa, pero bueno, así con las placas solares, pues quieren muchos quitar todo el campo, al final. El problema de esto además creo que es que no se sabe realmente quién está detrás de esos proyectos, porque Pues, pueden estar fondos de sí, inversión, Gamesa, que luego acaban vendiéndose unos a otros entre ellos y al final... Lo que quieren hacer son como unos proyectos gigantes, pero lo han dividido en pequeños, para que no parezca tanto. Pero en realidad son proyectos muy grandes. Porque desde Europa han dicho, mira, os damos tanto dinero si invertís en energías renovables. Vale, perfecto. Pero claro, para lo que queremos somos europeos, porque Europa te dice, el modelo que sería el bueno, sería pues que en todas las casas tendrías tus placas solares, que tú te administres en polígonos, en todos los lados. ¿Sabes? Lo que hay, por ejemplo, también que hay mucha energía... En Sierra la Vez tenemos, creo que son 80 molinos, me parece, o no me acuerdo exactamente. Pero lo que, claro, eso tiene una caducidad y luego ese material se supone que no se puede reciclar y se queda muerto y no te lo quitan. Joder, pues invierte en eso, hazlo que esté más moderno, ¿no? Si hace falta un motor, pues invierte ahí que ya está hecha la obra, ¿sabes? Entonces a la gente les han vendido que les van a dar un montón de dinero, que va a dar un montón de trabajo, no da trabajo. En el Valle de Ocón llevan 25 años, no da trabajo a nadie. A nadie. O sea, y da igual Ocón que hacia Jubera Robres del Castillo y todo eso, que da así al lado. Entonces, bueno, pues ¿qué te voy a contar? ¿Sabes? Es una lucha... Al final te das cuenta de que las cosas han cambiado menos de lo que nos parece. Sí. Igual se camuflan un poco más, ¿no? Se disfrazan un poco más, pero en el fondo... Sí, es igual y está pasando en toda España esto, ¿eh? O sea, que en toda España. Por lo menos esto en Urbasa
y toda España. O sea, y hay estudios de la zona de Cataluña que se ha ido gente. Perdón, ¿sabes? es verdad que es una zona pionera, por ejemplo, pero que también hay un proyecto, un megaproyecto ahora, Sierra de Izcos y es... Sí, no, y en Cataluña, o sea, hay sitios que hace 25 años se fueron de su pueblo porque les pusieron los parques eólicos y no pueden vivir. Y te dicen que sí, No porque No puedes. no puedes. Y luego hay mucho, imposible. porque te hacen un proyecto y dicen, no se mueve ningún ave. Y no, y el ruido puedes vivir, porque igual si a partir de 50 mega, no sé, son megahercios creo. A 50 no puedes vivir, pero te ponen, no, hay 49,9. Ya. Entonces, Nada. para adelante. Y todo el impacto, entonces, bueno, pues ahí es una Yo lucha no- legal. No conozco mucho, pero antes es verdad que no se ponía ninguno porque supuestamente mataban a todas las aves y sin embargo parece que no matan a ninguna. No sé si que los han mejorado. Pero Matar. esa excusa, o sea, antes se decía, yo eso me acuerdo, no, es que no se pueden poner según qué sitios por la fauna. Ahora parece que ya, o no, Sí, no es excusa ya. o ya, Me ya da no sé qué ha igual. pasado, pero ya no es excusa. Sí, así que bueno. Pero bueno. Bueno, pues a mí sí que me gustaría acabar la conversación con una frase, mira, es un proverbio vasco que dice, Sena duen guztia omen da. Lo que tiene nombre existe. Así que bueno, Los Molinos, gracias a este libro, va a seguir existiendo. Me quedo con esa frase. Pues Gracias. muchísimas gracias.